Algunas recomendaciones. O sea, no como diría nuestro Raúl es que esté caída la página, sino que tú empiezas a tratar de trabajar y cuesta, te bota. Y eso que estás haciendo una simple boleta. Yo estoy haciendo otra cosa. Sí, no. Dice operación, no, yo me salté esa cuestión. Ya. No voy después. Bueno. Por lo mismo. Yo lo revisé ayer. ¿Ya? Porque uno podía mirar previamente cuál es la propuesta. Y como te digo, yo digo, ya, sí. Pretendo hacerla próximamente. Todos quienes estén escuchándonos y que tengan que ser parte de la operación Renta 2025, presten mucha atención porque vamos a hablar ahora con Carlos San Martín, él es contador, gerente tributario de Auditeris, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, distintos centros de capacitación en materia tributaria y además miembro del comité evaluador del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, magíster en tributación. O sea, si no sabe Carlos, ¿quién sabe? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Francisco. Muy buen día. Cristian. Gracias por la invitación. Carlos, ¿hay algunos cambios que hizo la ley respecto a la operación Renta de este año 2025? Mira, si bien es cierto, no hay cambios tan drásticos como años anteriores, por ejemplo, cambios de regímenes o impuestos adicionales, hay algunas declaraciones que sí se hicieron modificaciones, por ejemplo, la de arrendamiento. El arrendamiento tenían que declarar personas o empresas que tenían se me olvidó. ¿Qué los inmuebles? Arrendamiento de estos online que le llaman. Ah, perfecto. ¿Sí? Los arrendamientos online. Y otra declaración, por ejemplo, que ya partió de hecho del año anterior, es esta declaración que viene con personas naturales que hayan adquirido algún inmueble entre noviembre del 2023 hasta septiembre del 2024, y ahí podrían llegar a tener hasta 16 UTM de un crédito o un monto a favor, que es aproximadamente 1.076.000 pesos. Esos son como los grandes cambios que tiene esta declaración de renta. Decía la Sandra que cuando uno no sabe mucho, ¿no? Y tampoco tiene volúmenes así demasiado grandes, te aparece una sugerencia de declaración, la propuesta, claro. Y uno habitualmente le dice ya dale, para no hacerse mayor problema. ¿En qué hay que fijarse en esa propuesta? Porque a veces no nos fijamos, ¿no? Vemos el monto nomás, dice ya más o menos coincide, coordinamos, sí, puede ser. Estamos hablando, insisto, no de montos grandes, empresas y todo, es otra operativa, me imagino. Claro. Llegar y declarar, tú dices. Sí, claro. Sí. Mira, aun cuando desde hoy día ya se puede hacer la declaración, está abierta la página, ¿cierto?, para poder declarar, hay ciertas fechas que uno siempre llega a contemplar. De hecho, hay un comentario ahora del Servicio de Impuesto Interno que dice, revise bien la información a ver si sus agentes retenedores están de manera correcta. Ajá. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Por supuesto, si yo sé cuánto es lo que gané como ingreso, ya sea por sueldo, boleta de honorario u otro ingreso adicional, y está en la propuesta, podría llegar a efectuar la declaración. Ahora, lo que uno siempre propone es que esperemos hasta la segunda semana o hasta la quincena de abril para poder llegar a declarar, porque hay muchas empresas que están haciendo rectificatorias, que aún no terminan de evaluar bien cuál es la información que tienen que enviar al Servicio de Impuesto Interno, y para no tener inconsistencia es mejor esperar hasta esa fecha. Ah, perfecto, ya. Ese es un buen dato, por ejemplo, porque obviamente la gente quiere hacerlo pronto porque quiere recibir la plata pronto, por ¿no? Supuesto, que es lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que a partir desde el 20 más o menos se empiezan a hacer los depósitos y luego ya se cobran los cheques. Carlos, pero cuando hablamos también de esta operación Renta, hablamos que ha habido cambios, como tú lo decías, en el sistema en el último tiempo, ¿no? Por ejemplo, los impuestos ya no son el mismo porcentaje, va aumentando de acuerdo al paso de los años. Y otra cosa que complica mucho a las personas es lo que se dio durante la pandemia, que fue el famoso préstamo. Un préstamo solidario sin intereses, nos dijeron, pero nunca nos dijeron que había que reajustarlo al IPC, y ahí, sobre todo cuando tuvimos 2 dígitos, se fue al carajo y hay gente que ha estado pagando. Conozco un caso cercano, por ejemplo, de alguien que pidió 2 veces o 3 veces 300.000 pesos. No alcanzó a hacer 900.000, o sea, no alcanzó a hacer 1 millón de pesos. Y el año pasado ya tuvo que pagar más de 1 millón, y este año tiene que pagar 1 millón de nuevo. No, es bien duro eso. Hay gente que obviamente tiene que hacer esta declaración de renta porque pidió estos préstamos solidarios en el año 2020, 2021. Exacto. Y está todavía con la obligación. De hecho, del 2020 es la última cuota este año, pero todavía está en la tercera del 2021. Y lo que hay que declarar es el 30% de esto que solicitaste como préstamo, pero tiene un límite, hasta el 5% de los ingresos que percibiste. Sí, hasta ahí existe ese límite, por lo menos. Ahora, es verdad lo que tú dices.
Esto, la letra chica era que se reajustaba, año comercial, año 2022, 13,3%. No. Por supuesto que fue muy duro para las personas que están pidiendo este préstamo. Y hay muchos que lo están arrastrando desde ahí incluso, sí, pues. Porque no sé, uno lo paga con tarjeta muchas cuotas y termina el año y tiene que pagar de nuevo muchas cuotas y así, está endeudado eternamente. De hecho, algunos decían, lo mejor quizás es pedir un crédito de consumo para poder pagar este crédito estatal. ¿Y eso se puede hacer? Mira, hay una opción pagándolo en unas declaraciones juradas que le llaman formulario 50 para poder abonar completamente o una parte de ese préstamo. Entonces, entremos ahí en la letra chica. Yo estoy en ese caso, supongamos, por suerte no, pero supongamos que sí, estoy en ese caso y me aparece mi declaración y me aparece tengo que pagar 1 millón de pesos. Antes de yo poner sí, ¿tengo que ir a ese formulario 50 o cómo se hace? No. Antes de la declaración de renta, ya ahora estamos en el momento de declarar solamente. Si a ti te queda, claro, si a ti te queda todavía parte del préstamo del 2021, que sería la cuarta cuota el próximo año, sería bueno que fueras abonando en un formulario que le llaman formulario 50. Ya. Y ahí puedes abonar, obviamente, lo que te reste para poder llegar a completar este préstamo. O sea que para hacerlo para el periodo 2026, por ejemplo, exacto, hay que hacerlo a partir de mayo, una vez que termine todo este proceso. Podría perfectamente hacerlo abril, mayo, junio. Una vez hecha la declaración, inmediatamente después. Puede hacerlo mensual o puede hacer cada 2 meses, lo que sea. Es yo digo pensando en alguien que quiere pagar todo el tiro, ¿no? Claro, sí, claro. Ya, claro. Perfecto. Claro. ¿Qué pasa, Carlos, con las pymes, ¿no? Considerando la cantidad de gente en Chile que trabaja a partir de pymes. No digo solo quien tiene una pyme, sino quien trabaja, ¿no? A partir de ahí se calcula casi un 80%, ¿no? De fuerza laboral. De fuerza laboral. Claro. El proceso en este caso, ¿cómo es? ¿En qué hay que tener también cuidado? Estoy hablando de gente que tiene una pyme, no que tiene una gran empresa, ¿no? Mira, lo que nosotros siempre hemos visto es que en los casos, por ejemplo, de empresas que son pymes, la mayoría de la empresa, y esto ya quizás hablan un poquito de términos un poquito más tributarios, le llaman régimen pyme, régimen 14 de número 3. ¿Esto en qué consiste? En tener los ingresos percibidos y los gastos efectivamente pagados. De esa diferencia yo tengo que pagar el impuesto y este impuesto es del 12,5%. Entonces, ¿en qué tengo que fijarme? Por supuesto que en los ingresos. Y ojo que no es todo lo que yo facturo. Podría facturar perfectamente 100 millones de pesos y si me pagaron 80 sería parte de mi base de ingresos. ¿Sí? Es los ingresos percibidos y los gastos efectivamente pagados. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen que hacer sus declaraciones con un contador? Digo, me refiero a los que no son trabajadores dependientes, que a lo mejor tienen que revisar con más detalle, porque ahí entra siempre en el último tiempo la discusión de los famosos influencers, ¿no? O de los canjes que puede hacer una empresa eventualmente con alguno a partir, no sé, de si es publicidad o no es publicidad. A lo mejor no soy influencer, pero eventualmente me ofrecen hacer algo. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se puso más riguroso? ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira, el año pasado declararon aproximadamente más de un 60% de influencers el año pasado. Yo creo que el servicio ahora tiene en la mira todos los influencers que podrían llegar a declarar. Ahora, ojo que estos influencers, uno piensa lo que realmente recibió, pero si también hicieron canje, yo te doy esto a cambio de esto otro, eso también es un incremento patrimonial y también tendrían que llegar a declarar. Ah, mira. ¿Y eso está disponible en las declaraciones? Eso lo tengo que cuantificar y eso tendría que decir, esta es mi renta que yo percibí en X años, en este año, por ejemplo. Igual sigue dependiendo un poco de la buena fe. Igual sí, pues estaba pensando cómo se puede ver eso, ¿no? En términos, es una declaración al final. Te entregan, de repente, por ejemplo, los influencers, por tener una gran cantidad de seguidores, tienen promociones de productos, tienen entregas de productos, van ganando, entre comillas, como comisiones por eso, y eso obviamente se cuantifica y se tiene que incorporar también en la declaración de renta. Otra cosa también que nos ha llegado como consulta es qué pasa con las inversiones que yo tengo en el extranjero. Eso también. La norma chilena por lo menos dice que yo debo declarar lo nacional y lo que yo he percibido desde el extranjero. Hay una exención y limitaciones por ahí, pero eso es lo que tendría que considerar como base para poder declarar. Cuando pensamos entonces en los procesos que hay que hacer y las personas que son ahora dependientes, pero también pitutean, ¿no? ¿Eso va por carriles separados? ¿O viene dentro de la misma propuesta? ¿Tengo que revisarlo de diferente manera? Es la misma propuesta. La misma propuesta, son diferentes líneas donde yo declaro honorarios, ingresos, dividendos, retiro, estas otras rentas, renta extranjera, de todo eso está contemplado en la misma declaración de renta. Ya. De hecho, si yo fuera persona natural y tuviera una primera categoría, estuviera vendiendo algo, por ejemplo, venta de producto, en la misma declaración de renta, al comienzo yo declaro mi renta personal
y al medio o al final estoy declarando también la renta como mía, como una ficción tributaria, como si fuera empresa. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre una persona, en qué minuto se marca la diferencia entre una persona que recibe una devolución de impuestos versus la que tiene que pagar impuestos? Estamos hablando de gente que gana mucho dinero. Mira, hasta 10.900.000 pesos las personas podrían llegar a declarar y no pagan. Ya. No pagan absolutamente nada. Si yo tengo más de dos empleadores, la mayoría de las veces tengo que pagar un delta porque estoy percibiendo un ingreso, ¿cierto? Y está confeccionada con una tabla mensual. Y cuando reúno estos dos ingresos en la tabla anual, tengo que pagar un poquito más de impuestos. Si estoy con boleta honorario, también tengo que hacer esta declaración por los famosos cobertura parcial, ¿cierto? Cobertura total, sí, que antiguamente uno emitía una boleta honorario y estaba esperando, ¿cierto? Con ansia algunos esperaban la declaración de renta para percibir esto. Claro. Ahora ya prácticamente tú tienes que pagar por esto y se ha incrementado muchísimo. ¿Qué significa eso, la cobertura total, o la diferencia, no cobertura total y la cobertura parcial? Esto tiene que ver con la salud. Con la salud. Sí. Claro, con la salud. Yo efectúo la declaración con cobertura total o parcial. Va a ser parcialmente, voy a abonar a mi cobertura desde el mes de junio hasta el mayo del mes siguiente, claro, del año siguiente, ¿cierto? En eso tiene que ver más o menos la... Pero eso es dinero que tienes dentro de esta retención que tú realizas y que después se distribuye, ¿no? Exacto, claro. Exacto, se distribuye en AFP, en CIS, en... ¿Y si uno opta por la parcial? Porque te aparece, de hecho, sí, cobertura total y te aparece una opción parcial que es el 70%, ¿no? Sí, claro. Hay un monto que tampoco es que sea demasiado la variable, pero ¿qué pasa con ese, si uno acepta la parcial, por ejemplo? Es que se distribuye y ese remanente que queda, ese 30%, ¿qué pasa con eso? Si te queda un porcentaje, uno hace las matemáticas aproximadamente, si fueran, por ejemplo, 3 millones de pesos, te retendrían como el 13% si claro, elijo la cobertura parcial, claro, aproximadamente. Hay una fórmula, el 80%, los 3 millones, bla, 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 pero en estricto rigor son como el 13%. Si te queda un delta, eso te lo podrían llegar a devolver. Claro. Pero si no, hay que pagar en esta declaración. Son cuando uno ingresa, bueno, por boleta, digamos, es de las primeras cosas que te aparece. Digamos. Sí, claro, claro. Sale como la propuesta, que claro, lo elija. Claro, te sale lo que te han retenido, digamos, tus empleadores o que nadie has enviado la boleta, uno que trabaja con boleta, ¿sabe cómo se hace el asunto? Y claro, te aparece esta, incluso tiene colores distintos, ¿no? Sí, el naranjo, sí, la cobertura total, para no equivocarse, claro, y la parcial, y claro, tú puedes ver cualquiera de los dos y después informas o no, digamos. Exacto, ver los montos que te van a descontar. Ahora, si tú necesitas que vaya a ser una cobertura total, bueno, ahí algunos aplican esa opción, pero los que quieren que, entre comillas, le devuelvan algo, aplican la parcial. La parcial, claro. Ahora una gran pregunta. La pensión de alimentos. Porque se supone que a partir de ahora tenemos una herramienta nueva, ¿no? que otorga la ley para que todas las personas que han demandado a alguien por pensión de alimentos puedan retener la devolución de impuestos, precisamente porque estamos hablando de montos demasiado altos que se deben a los niños y niñas de nuestro país. Recordemos que es para ellos la pensión. Sí. ¿Qué pasa? Mira, en eso no es solamente este año, sino que años anteriores ya ha ocurrido. Por ejemplo, el año pasado lo que dijeron es que no tan solo te iban a retener en la declaración de renta, sino que también podrían ver si tú tenías ingresos, por ejemplo, por inversiones, depósito a plazo, acciones, fondos mutuos, también podrían efectuar las retenciones de ahí. Es más, podría llegar, si esto se hace judicial, ¿cierto? Podrían llegar también a las cotizaciones previsionales. Así que es una gran medida, por supuesto, para estas personas que no están pagando la pensión de alimentos. ¿Y cómo funciona? O sea, supongamos, ya, yo tengo un hijo y no le pago la pensión de alimentos para que el papá administre lo que necesita el niño hace 3 años. Y resulta que, no sé, pongo un abono nomás todos los meses de 10 luquitas porque estoy tan pobre y no gano nada. Se supone que no estoy debiendo. En ese caso no me van a retener los impuestos aunque yo reciba 2 millones de devolución. Se supone que cuando yo pacto una pensión, pactan también el monto, el que tienes que llegar, mínimo. Sí. Entonces, si no estás cumpliendo con el mínimo, por supuesto que a través de una demanda judicial podrían llegar a alcanzar todas estas inversiones o ingresos que te estoy comentando. Y en el otro caso, si yo simplemente no pago, no estoy al día y estoy con una demanda, efectivamente, ¿retienen el total de la devolución? Sí, la retendrían total.
qué buena noticia esa. Sí, no, bueno, o sea, en la práctica no sé si era tan así. En la práctica, porque lo que habitualmente hacen este tipo de pelafustanes, porque así son, es poner cosas a otros nombres y buscar la manera de que no te aparezca tributariamente. Y en rigor, claro, no, el Servicio de Impuestos Internos, desde ese punto de vista, no tiene mucho cómo seguirlos, pero te pregunto qué pasa con estas personas si tienen, por ejemplo, participación en empresas, por ejemplo, o en otros. ¿Ahí sí se puede o no? Mira, que tengan participación en empresas no quiere decir que tengan algún ingreso. Exacto. Entonces ahí tendría la casuística de ver si realmente están teniendo ingresos, si están percibiendo otros ingresos por otros lados, como tú dices. Puede ser cierto que las personas quizás no estén declarando también estas partidas, entonces va a haber el caso a caso. Las que son organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, ¿ahí cómo opera la operación renta? En la operación renta, las operaciones sin fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, hay declaraciones juradas, por ejemplo, que tienen que hacer ellos. Hasta 2 años anteriores tenían que informar desde 12.000 UF de ingresos que tenían y ahora desde 4.000. Desde 4.000 UF. Entonces, ellos presentan la declaración, por supuesto, pero si tuvieran alguna renta tributable, por ejemplo, si yo me dedico hay unas fundaciones de labio leporino, si todo está basado, los gastos, los ingresos, en esa rama, ¿cierto? No voy a tener que pagar impuestos. Pero si yo me dedico a otras cosas adicionales, vender quizás productos, hacer capacitaciones, ahí yo tendría que hacer una separación entre lo que me llegó como aporte o como donación y todos estos ingresos que estoy percibiendo. Y todos los ingresos que estoy percibiendo por fuera también tienen que hacer una especie de utilidad tributaria para poder pagar el impuesto. Cuando hablamos de devolución de impuestos y hablamos de la operación renta, en general también hay montos que se tienen que pagar, lo decíamos hace un rato. Esos montos que se tienen que pagar van al fisco. Claro, van al fisco. Para los, digamos, distintos proyectos, presupuestos y programas que tiene el Estado. Ya, ¿qué le pasa a una persona si no paga? Si no paga, se enfrenta a multas, reajustes, intereses, que pueden ir desde un 10 hasta un 30% del monto que va a estar debiendo, más el 1,5% de manera mensual. Hay unos intereses que se cobran ahora diario, pero a grandes rasgos eso es lo que ocurre. Y también, obviamente, va a estar con observación e inconsistencia en caso que quiera realizar alguna operación en el servicio. Ah, claro, y ahí de esa inconsistencia, porque ahí hay otro punto. ¿Qué pasa cuando uno hace una declaración o está incompleta o te faltan elementos? ¿No? ¿Cómo se produce este primero rechazo y si hay alguna posibilidad de arreglar eso, ¿no? De corregirlo cuando ya lo hiciste, en el fondo? Porque, ojo, antes de hacerlo te dan hartas posibilidades. Sí. Te advierte, una bandera roja, así como revísalo, estás seguro, puedes retroceder incluso y todo eso. Ya, no lo hiciste. Pasó algún evento. ¿Qué se puede hacer? Mira, si presenté la declaración y no correspondía, hay un plazo aproximadamente entre el 20 y el 25 de abril para poder rectificar esa misma declaración. Claro. Si yo paso ese plazo, voy a quedar con una observación y recién las primeras rectificatorias son en el mes de junio. Entonces, por eso es que uno hace el llamado a si una persona quiere recibir una devolución y no está completamente segura de que el monto es el correcto, nosotros ahí esperamos, ¿cierto?, que pueda esperar quizás hasta la segunda semana, hasta la quincena de abril, para ver que tenga efectivamente todos los ingresos y no esperar que te retenga el Servicio de Impuesto Interno hasta el mes de junio y ahí recién hacer el trámite para hacer una rectificatoria. Va a salir más perjudicado en cuanto a tiempo. Las personas que por primera vez están realizando esta operación renta, que por primera vez se van a enfrentar a los formularios, no cachan ni una, ven que hay una cantidad de números, ingresos y egresos y todo, ¿en qué debieran fijarse o es conveniente que la primera vez siempre lo hagan con asesoría, por ejemplo, de un contador? Mira, si son clientes o si son contribuyentes que tienen bajo ingreso, perfectamente la podrían hacer ellos. De hecho, dice el Servicio de Impuesto Interno, hoy día salía una noticia que tiene 4.8 millones de declaraciones esperando que se generen y tiene una propuesta para 3.8 millones. Entonces, esa es bastante la propuesta que el servicio está queriendo llegar a entregar. Ahora, ¿en qué es lo que nosotros recomendamos, cierto, que puedan validar? Por supuesto, si ellos saben que efectuaron algún ingreso por sueldo o por honorario, por supuesto revisar. Todos los datos están, como decía Cristian, en la información del Servicio de Impuesto Interno está esa información. Entonces, validaría eso para poder hacer la declaración de renta.
Miguel Pérez nos pregunta a través del Twitter: si tengo un trabajo y pago el tope imponible para cálculo de cotizaciones, ¿por qué me descuentan igual de las boletas si ya pagué por el tope con mi sueldo? Ya, buena pregunta, porque siempre dijimos que las cotizaciones previsionales debían llegar a pagar el impuesto para hacerlo a grosso modo, pero la norma lo que dice es que si yo ya estoy cotizando a través de un sueldo, ¿cierto? Ajá. Rentas de liquidaciones o sueldo, como quieran llamarlo, y estoy con el tope imponible, no debería llegar a descontar la cotización previsional. Y si le están descontando, porque tiene que haber sido quizás la declaración de renta del año pasado, perfectamente puede ir al servicio o levantar le llaman petición administrativa, para que el servicio haga las validaciones y le devuelvan la diferencia. Ya. Nos llega otro mensaje de nuestros ciudadanos, me encanta, porque finalmente esto también es mucho de la experiencia personal. Guillermo de Quilpué. Guillermo. ¿Lo tienes ahí? Lo leo yo. No, tal. Soy pensionado por invalidez. He realizado trabajitos con boleta, dice Guillermo. ¿Qué pasa con mis retenciones si ya tengo renta vitalicia? Ya, buena pregunta también. Están todos ahí con esas boletas. De hecho, el universo de contribuyentes que se pretende estar recibiendo son aproximadamente 490.000 declaraciones que tienen aparejados, ¿cierto?, las boletas honorarias. Entonces es un universo bastante grande. Si está pensionado ya, si ya está con jubilación, a estas personas no se les efectúan las retenciones. También hay una limitación, ¿cierto?, para mujeres, para hombres, mayores de 55, 65 años respectivamente. Bueno. No se van a efectuar estas retenciones. De hecho, por un monto de aproximadamente hasta 1.800.000 pesos tampoco se efectúan retenciones. Maravilloso. Con las pensiones de porquería que... Sí, con la más encima sería el colmo. Verónica, el año pasado me quedé sin trabajo. Me pagaron la indemnización correspondiente, ¿no? ¿Se considera eso, se considera como renta para la declaración de este año, al tener un movimiento probablemente importante de plata? Me quedé sin trabajo por el finiquito. Por el finiquito, sí. No, sí, mira, sí. La misma norma habla que cada vez que yo efectúo alguna remuneración, la voy a tener que declarar, y en los casos de los finiquitos, claro, en el mismo finiquito te tendrían que haber dicho si es que estás afecto a pagar impuesto o no. En el mismo finiquito te hacen la retención de este posible impuesto. Viene, claro. Entonces no tendría que hacer nada. Claro, Verónica seguramente hace la consulta porque hay un movimiento, digamos, claro, de plata inusual. Claro. Pero es verdad, claro, cuando te firman, te hacen los finiquitos, hay que, y ese es otro tema, ¿no? Fijarse en lo que uno firma en los finiquitos. Por eso te dicen la opción de firmarlo con reparo, por si acaso, ¿no? Digo yo, firmen siempre con reparo, por si acaso, por si acaso. No, en el ADN te escuchan nuestros abogados laborales, siempre nos dicen siempre lo mismo. Siempre con reparo. Reserva de derechos. Claro, con reserva de derechos. De memoria. Sí, lo que no significa que uno esté negado, sino que deja abierta la posibilidad. Sí. Porque si lo haces sin reparo y sin esa reserva de derechos, no tenés nada que hacer. Y porque eventualmente, y ahí viene el impuesto. Y porque eventualmente, además, en este país, las necesidades de la empresa, que es la causal que más se argumenta al momento de despedir, no siempre se utiliza bien. Muchas veces ha pasado que, claro, a ti te echan, dicen, no, necesidad de la empresa, tengo que cortar el presupuesto. Y resulta que 2 días después, o 2 doritos después, hay alguien trabajando en el mismo cargo, con el mismo sueldo y todo. Entonces, eso no es... Sí. Un saludo para ti que me estaba escuchando. Exacto, que todos los de ese canal. Y llegaste entonces, media hora después haciéndote el turista. Entonces, por eso hay que hacer la reserva de derechos. Ojalá con la orientación de un abogado, que pongan todo lo que se pretenden reservar. Eso. Ya. Carlos, te tengo una propuesta. De declaración de impuestos. Claro. No, es que como esto está recién empezando, yo creo que probablemente a partir de hoy día mucha gente va a empezar a meterse al computador y a tener algunas dudas. ¿Te parece si más o menos en la quincena volvemos a revisar todo? Por supuesto, no hay ningún problema. Porque seguramente ahí, para arreglar lo que haya que arreglar... Siempre que llegan muchas preguntas, es porque el tema, obviamente estamos muy interesados, esto está recién comenzando, no colapsen el sistema, chiquillos, tranquilidad. Con calma. Lo podemos hacer todo. Por último, ponga la alarma a las 3 de la mañana y a esa hora lo hace. A esa hora hay menos gente. No sé, yo quiero mandar una boleta y todavía no puedo. Bueno. Carlos San Martín, contador, gerente tributario de Auditeres, especialista en todo este tema tributario, va a estar con nosotros a mediados de mes para ir revisando las dudas que les puedan ir quedando en el camino, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a usted por la invitación. Un abrazo, gracias por venir. Gracias.